Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Días. Ya se habrán dado cuenta que hablo con un acento un poco raro, ¿no? Es por haber pasado 4 años en España. De hecho, me casé en España con mi muy hermosa esposa, se llama Katy. Ella es de Estados Unidos y habla español también, se defiende, siempre es lo que dice, se defiende con el español. He hecho bastantes viajes a Colombia. Me ha sido de gran bendición estar con el pastor John y Mafe en Cartagena y luego en Ibagué. Así que saludos hermanos. Conocerán quizá al pastor Hugo y por supuesto a nuestra pastora Nidian. Ella me envió la invitación de estar con ustedes en el día de hoy y compartir. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Pastor Jesús, por lo que ha compartido ahora, su vida, su devoción al Señor, su entusiasmo y todo lo que nos trae. Muchas gracias. Y por el Pastor Ricardo también. Y detrás de la escena, pues está Vanessa ayudándome a coger un ritmo un poco más rápido con eso del Zoom. Y estuve con su esposo hablando ayer y él estuvo orientándome un poquito, José Daniel. Así que muchas gracias a todos por la oportunidad de estar con ustedes y compartir algo sobre las misiones. Gracias a usted, Eh, pastor. no, nada, de nada, de nada. Muy contento de estar con ustedes y espero que después de un tiempo tenga la oportunidad de volver a Colombia y saborear de nuevo el chicharrón. Me encanta el chicharrón y ¿cómo se llama? Arepa con huevo Oh, y una cantidad de cosas que ustedes tienen en Colombia. Las estoy echando de menos. Muy bien. Lo que he perdido, tengo que hacer share screen, ¿no? Para poder mostrar, eh, a ver, que tengan paciencia conmigo. Ahí está bien. Ahí está bien. Y tenemos que poner slideshow. Se ve, ¿no? Muy Muy bien, se bien. ve muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Pensaba compartir con ustedes y solo comenzar a compartir porque ya verán que hay varios apuntes y aunque no lleguemos al final no importa. Muy posible que ni apenas comencemos. Quiero hablar de los equipos misioneros de Pablo y vamos a pensar un poquito en lo que es el libro de los Hechos, su estructura y las diferentes partes del libro. Abajo he puesto en esta primera vista pues mi página web y ahí tenemos la material sobre esta presentación y muchas otras cosas y luego WhatsApp, el número de WhatsApp allá abajo. Muy bien, equipos misioneros y la estructura de los hechos. No sé si podrán ver lo que queda a la derecha muy bien, pero voy leyendo y comentando. Sí, se ve muy bien. Se ve bastante bien, ¿no? Sí, señor. Una de las formas de ver el libro de los Hechos es en dos partes. La primera parte del 1.1 hasta el 12.24 y luego la segunda que va del 12.25 hasta el 28.31 y las he llamado naciente, la parte naciente, la iglesia naciente y la otra la iglesia creciente. Por supuesto está creciendo en la primera parte como un niño recién nacido, ¿no? Pero vemos otro crecimiento todavía más grande en la segunda parte con Pablo y los equipos de él. La persona prominente en la primera parte es Pedro y la segunda es Pablo, aun cuando Pablo sale al final del capítulo 7. Ahí le tenemos presenciando la muerte de Esteban.
El límite geográfico no es, tendría que cambiarlo en el Levante en lugar de Palestina, porque se extiende la evangelización hasta Chipre y Antioquía de Siria. Así que habría que cambiar Palestina, límite geográfico Palestina en el Levante. Y ahí encontramos muchos detalles sobre la iglesia, las iglesias en Jerusalén y en otras partes también, muchos detalles sobre las iglesias locales. Mientras que en la otra parte, la segunda parte, la persona prominente es Pablo. El límite geográfico es el mundo mediterráneo, no llegó, que sepamos, más allá del Imperio Romano. Había mucho mundo más allá del imperio, pero por lo menos vemos a Pablo pasando de una región a otra, de una etnia a otra, aun cuando estaban dentro del mundo romano. Y la información, más detalles sobre los equipos misioneros que sobre las iglesias locales. Así que esta segunda parte de los hechos nos está orientando, informando sobre estos equipos que están llegando como misioneros a otras etnias y a otras partes del mundo más allá de Palestina y del Levante. Bueno, a ver. Sí, bueno. He hecho una lista de 19 características de los equipos de Pablo. Me supongo que hay más, ¿no? Este estudio se podía extender todavía más allá de lo que he puesto aquí, pero vamos a hacer un comienzo pensando en lo que encontramos al principio del capítulo 13. Y aquí vemos el enfoque sobre el Señor, porque había 5 líderes en la iglesia en Antioquía. En los versículos 1 al 5 del capítulo 13, estos todos estaban ministrando al Señor, orando, ministrando al Señor, enfocándose en su persona. Y ahí es donde empieza todo. Nuestro hermano pastor Jesús nos ha dicho lo mismo. Tenemos que comenzar con Dios. No hay otra forma, porque si es la obra de Dios, si nos hemos identificado con Cristo, si tenemos un camino abierto a Dios, tenemos comunión con Dios, pues por ahí tenemos que comenzar la obra de las misiones, porque estamos representándole a Él. Nuestro hermano pastor John en esta mañana nos estuvo hablando del ministerio de la reconciliación. ¿Con quién? Con Dios, entre nosotros y Dios y el mundo con Dios. Así que si somos sus representantes, con ese gran deseo de reconciliar a la gente con Dios, pues ahí es donde tenemos que comenzar. Me acuerdo que de pequeño, no sé si tenía 12 años o 13 años, estaba sentado en el borde de mi cama mirando mi estante de libros allá en Nigeria, en África. Y tenía un pequeño estante de libros y había como, no sé si tenía como 10, 15, 20 libros, ¿no? 20.000 leguas bajo el mar, Robin Hood, libros de este tipo, ¿no? Y mirando el estante, sentía como que había una voz dentro de mí diciendo, yo quiero que tú prediques mi palabra. Yo me asusté un poquito pensando, pues ni estoy leyendo tu palabra. Como familia teníamos tiempos devocionales y en ese entonces pues estaba en casa de vacaciones, pero en la escuela, la academia interna donde yo estudiaba en Nigeria, en el centro de Nigeria, pues estudiamos la Biblia, la vida de Cristo, el tabernáculo, muchas otras cosas. Hubo tiempos devocionales, escuchamos a los predicadores. Así que conocía algo de la Biblia, pero yo como persona, como individuo, no leía la Biblia. Entonces me asusté aquel día pensando, ¿cómo voy a predicar la palabra del Señor si no la estoy leyendo? Pues con el tiempo, el Señor tiene mucha paciencia, con el tiempo me iba enseñando cómo ser fiel en este sentido. Así que las cosas tienen que comenzar con el Señor.
esas experiencias tan personales con Él. En ese entonces el Señor me habló a mí, no yo a Él. Bueno, como respuesta sí, hablé con Él. Pero con el tiempo entendí que tenía que buscarle todas las mañanas un versículo para el día, por ejemplo, leer un capítulo de la Biblia, meditar en él, pasar un tiempo con el Señor para que esa vida espiritual que tenemos sea de verdad una vida con Dios. Y estos 5 líderes en Antioquía, pues ahí estaban ministrando al Señor y el Señor les habló diciendo, apartadme para la obra a 2 personas, 2 de ellos, Bernabé y Saulo. Así que llegó el momento en que ellos fueron enviados, aunque esto sea otro punto y no voy a entrar en ello por el momento. Tengo otros apuntes aquí. La señora Clapp, ¿quién podría haber sido ella? Pues muchos años atrás, en los años 40 y 50, había una señora que oraba por la escuela no bíblica, no la escuela bíblica, sino la escuela secundaria frente a su casa, y estuvo pidiendo al Señor que salvara a jóvenes de esa escuela, una escuela secundaria, salvara a los jóvenes de esa escuela y que los enviara por todo el mundo predicando el Evangelio. Y ella oró 13 años por esa escuela. Allí podía ver por la ventana de su cocina, mientras pues lavaba los platos, y esa escuela, y oraba por la escuela, oraba todos los días por la escuela. Llegó el momento en que su hijo empezó a asistir y a través de él envió unos evangelios según San Juan a algunos de sus amigos y él los entregó. Y uno de los jóvenes que recibió un evangelio fue un tal Jorge Berwer, que llegó a ser el fundador de Operación Movilización, la misión con la cual estoy trabajando. Y ese joven fue uno de los más, uno de los payasos de la escuela. Llegó a ser el presidente de su clase un año. A él le encantaban los deportes, aunque era una persona bastante pequeña y delgada. Dijo que cuando tuvo 12 años había tenido a 32 novias. E incluso uno de ellas tuvo una pelea un día con una de ellas y le ganó la pelea, la chica, porque era tan delgado, tan flaco. Dice que para mojarse en las duchas tiene que bailar. Así que es un tipo de esto, un joven así. Y estaba metido en cosas como la pornografía y todo, ¿no? Pero empezó a leer ese evangelio y por 2 años estuvo leyendo un poquito todos los días ese evangelio y al cabo de 2 años fue invitado a una reunión en Nueva York organizada por Palabra de Vida, pero Billy Graham fue invitado como evangelista. Y él llevó a su novia de ese momento a la cruzada y pensando que ella necesitaba más religión, porque incluso él, aún siendo no creyente, era el líder del grupo de jóvenes de su iglesia y no era creyente. Y pensó que ella pues necesitaba más de Dios, así que la llevó a la reunión, pero él fue la persona tocada aquel día, fue delante, aceptó al Señor y empezó reuniones de oración en su iglesia y empezó a evangelizar. Así que esta señora Clapp, ¿con quién empezó? Con el Señor, orando al Señor, Señor, salva a estos jóvenes y envíalos por todo el mundo. Y a través de Jorge, pues miles y miles de jóvenes y otros que han colaborado con él, miles y miles de jóvenes han pasado al Oriente Medio, al norte de África, a Asia, a través de Europa, México, a América Latina, evangelizando por todo el mundo en los equipos. Pero empezó con esa señora que supo orar por la escuela secundaria frente a su casa. Mis padres trabajaron con una misión que se llama SIM. ¿Qué tal vamos con el tiempo? Muy bien, todavía quedan algunos minutos más.
Trabajaron con una misión que se llama SIM. En ese entonces representaban estas siglas, pues, la misión al interior del Sudán. Y en ese tiempo, cuando comenzó en 1893, el Sudán no era un país, el Sudán, lo que es el Sudán hoy día, ya son dos países, era la parte más, digamos, oriental del Sudán de ese entonces, porque el Sudán incluía todo el interior de África, del oeste al este. Y no había casi nada allí. Muchos millones de amigos musulmanes vivían en esa región, en muchas otras etnias sin evangelizar. Una señora de Canadá empezó a orar por el Sudán. Y había un joven canadiense, bueno, nació en Inglaterra, pero se fue a vivir en Canadá. Llegó a ser evangelista, Rolando Bingham, y él empezó a predicar en las iglesias de Canadá. Y una vez tuvo un encuentro con esta señora porque ella fue a su reunión, lo escuchó. Y después de la reunión se acercó a Rolando y le dijo, Rolando, tengo una cosa que compartir con usted. Y él dijo, bueno, ¿qué será? Ella dijo, estoy orando por el Sudán de África. A ver si usted va como misionero al Sudán de África. Es predicador, conoce la Biblia, es joven, podría hacerlo. Y él se asustó un poquito pensando, no, yo tengo una vida aquí en Canadá, ¿para qué ir hasta el Sudán de África? Estoy predicando, hay gente respondiendo al Evangelio, el Señor me ha dado un buen ministerio aquí, yo no quiero ir al Sudán de África, pero esta señora siguió de reunión en reunión, desafiándole para que fuese al Sudán de África. Bueno, al cabo de un tiempo, pensó, voy a ponerme en contacto con dos amigos míos, otros dos canadienses que estaban viviendo en ese entonces en Nueva York. Y dijo, vengo para Nueva York, quiero hablar con ustedes. Vamos a hablar de un tema importante. Cuando llegó allí, presentó esta idea de ir al Sudán de África a los otros dos, Gowan y Kent. Y al cabo de un tiempo, bueno, lo pusieron en oración y empezaron a orar, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Y fueron en el año 93 del otro siglo, 1893. Llegando a la costa de África, todo el mundo, porque había iglesias en la costa de lo que llegó a ser Nigeria y otros países de África, dijeron, están ustedes locos, porque se van a morir. Les van a matar o se van a morir de malaria o alguna enfermedad. Pero adentraron en lo que es Nigeria hoy día, llegaron hasta la ciudad de Kano en el norte. Dos de ellos murieron en el primer viaje de malaria, Gowan y Kent. Rolando también cayó enfermo, lo llevaron a la costa y lo devolvieron a Canadá. Pasó 10 años recuperándose y reclutando más gente. Y 10 años más tarde llegó a África con un pequeño equipo, pusieron la primera estación misionera, punto de misión en Nigeria, y de ahí ha comenzado a crecer y son más de mil, casi 2.000 misioneros. Hoy día han plantado más de 6.000 iglesias en todo el Sudán de África hasta este momento. Así que fue una señora que supo orar por el Sudán de África. William Carey es un misionero que muchos conocen como el padre de las misiones, pero hubo otros antes que él, pero es muy conocido. Un pastor inglés que escribió un tratado sobre cómo alcanzar a las etnias no alcanzadas del mundo en su tiempo. Esto fue a finales del siglo XVIII. Y en una reunión de pastores en Inglaterra presentó la idea y uno de los pastores mayores de todos le dijo, joven, siéntate. Cuando el Señor quiere alcanzar a esa gente, lo va a hacer. Bueno, él era zapatero también, hizo un mapa de piezas de cuero, un mapa del mundo, y ahí estaba la India y otros países representados por sus piezas de cuero que había juntado, formando un mapa global.
Y él tenía ese deseo sobre su corazón. Él llegó a la India. Le llevó tanto tiempo llegar a la India que en el barco, en los 6 meses de viaje que tuvo que hacer en el barco para llegar a la India, formó una pequeña iglesia en el barco con la gente de a bordo. Así que era un plantador de iglesias, plantando su primera iglesia en el mismo barco que le llevaba a la India. Cuando llegó allí, junto con sus ayudantes, no eran todos creyentes, muchos de ellos eran hindúes y musulmanes, pero con todos sus ayudantes, entre creyentes y gente de este trasfondo de diferentes idiomas y etnias, él tradujo la Biblia o partes de la Biblia en 40 idiomas de la India en su día. Increíble, ¿no? Pero todo esto tiene que comenzar con el Señor, porque detrás de William Carey estaba su hermana. Su hermana estaba enferma de una enfermedad que le dejó en cama, paralizada toda la vida. ¿Qué hizo ella mientras estaba en esa cama por tantos años, toda su vida, digamos? Estuvo orando por William Carey allá en la India. Bueno, pasemos al siguiente. No tenemos mucho tiempo, pero toquemos por lo menos este punto. Enviados. Han sido enviados Dios y la iglesia en Antioquía, enviados por el Espíritu Santo y despedidos por 3 hermanos líderes de la iglesia. Las 2 palabras en griego de enviados por el Espíritu Santo en el versículo 5, perdón, al principio del versículo 4, y despedidos por la iglesia al final del versículo 3, son 2 palabras diferentes. La primera palabra, despedida por la iglesia o librados por la iglesia, es apolio, y la segunda es ekpempo. Y apolio quiere decir despedir o librar, y ekpempo quiere decir enviar o empujar. Así que, ¿quién estaba empujando o enviando? El Espíritu Santo. Y sin él no vamos a ninguna parte. Así que tenemos que comenzar con Dios, como hemos dicho hasta ahora. Y luego los hermanos, lo que ellos hacían, estos 3 hermanos que se quedaron en Antioquía de Siria como líderes en la iglesia, como profetas y maestros, como predicadores, era librarles a los 2 de sus responsabilidades en la iglesia para que hicieran otra cosa. He notado algo interesante en la iglesia latina. Han sido varios, en mis contactos personales, han sido varios de los misioneros, pastores de iglesias en la iglesia en América Latina. O sea que los misioneros, algunos de los misioneros que están saliendo no son los jóvenes recién convertidos o recién entrenados por OM o por otra misión, sino pastores que se han decidido ir a ser misioneros en otras partes del mundo. Y esto me alegra mucho el corazón, porque es una de las necesidades que tenemos. En OM tenemos gente con mucha experiencia de muchos años como misioneros, algunos que han sido pastores, y luego sí, necesitamos de los jóvenes, como nos ha dicho el pastor Jesús, pero tener a los jóvenes recién entrenados, recién salidos de sus iglesias, al lado de pastores y gente con mucho más experiencia, ahí tenemos una oportunidad de mentorear a los nuevos que vienen y trabajan a nuestro lado. Un día, mientras Jorge estaba con otros hermanos en el norte de Inglaterra, pues renovando un pub, una taberna, para hacerlo, convertirlo en una librería cristiana. Le vino una idea y salió de su habitación gritando, ¡un barco, un barco, un barco! Y todos los demás se quedaron medio asustados, atónitos con lo que decía Jorge, y él estuvo diciendo, explicándoles que el Espíritu Santo le había puesto sobre el corazón la idea de comprar un barco
¡Wow! Un barco. ¿Y eso para qué? Pues la idea original era de reparar camiones en Bélgica, camiones de toda Europa, repararlos y llevarlos hasta la India, porque allí teníamos equipos ya, y usar los camiones para llevar los equipos de un lado para otro. Entonces, lo que podíamos hacer es meter los camiones en los barcos y llevarlos hasta la India, pero esto no resultó. La idea de un barco, sí, lo compramos con el tiempo, el Señor nos ayudó mucho y otros hermanos también, incluso otras misiones, misión con, ¿cómo se llama? Juventud con una misión, reunían dinero para comprar un barco, pero no era el momento y ellos sintieron en sus corazones entregar todo el dinero que habían recibido para ayudarnos a nosotros a comprar nuestro primer barco. Así que vemos en el corazón de los hermanos de Juventud con una misión un gran amor, porque ellos nos consideraron a nosotros antes que a ellos mismos y esto nos impresionó mucho. Muchas veces voy por el mundo diciendo que nosotros enfatizamos la literatura en OM, pero Juventud con una misión love, o sea, amor. Las dos palabras empiezan con L. Bueno, espero que nosotros podamos mostrar un poco de amor también por las gentes del mundo y unos para con otros. Mi tiempo ha terminado, así que no voy a decir más por el momento y gracias por la oportunidad de por lo menos comenzar un poquito con el tema de las misiones.